Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en El caso de la señora Norris. Siempre supe que el abogado milagro sostenía el axioma de que la justicia está invariablemente del lado del abogado más astuto. Y aprovecho para dejar constancia de que él tenía un completo y abrasador desprecio por los distinguidos señores del Colegio de Abogados. Son un mal necesario en los tribunales superiores, solía decir, pero para mi estimado empleador, todos en un tribunal de justicia, desde el juez hacia abajo, eran un mal necesario. Le hubiera gustado algún arreglo por el cual pudiera discutir un caso penal con otro abogado y que ganara a quien saliera mejor parado en el argumento. Recuerdo uno o dos momentos muy al límite, donde la decisión del juez y del jurado parecía realmente cuestión de tirar una moneda. Podía ir para cualquier lado y mi jefe merecía plenamente el apodo que el público ya le había otorgado universalmente. Pero de los muchos casos interesantes con los que el abogado milagro se relacionó después de que el caso del título nobiliario Duffield pusiera su nombre tan prominentemente ante el público, ninguno, creo, parecía a primera vista tan complicado y demostraba sus extraños dones de manera más maravillosa que el caso de la señora Norris. Ella era una mujer pálida y de aspecto delicado. No diría que tuviera más de 25 años, y sin duda, entre sus propias amigas, la llamarían bonita. Por supuesto, cuando el abogado la vio en Holloway, estaba evidentemente agotada por las noches sin dormir y medio loca por el horror de la situación en la que se encontraba. Su discurso era muy incoherente, y la curiosa mezcla de autoacusaciones y vehementes protestas de inocencia, junto con la obstinación marcada de su actitud general, habría irritado a cualquier hombre menos entregado a su vocación que el abogado milagro. Los hechos, en la medida en que eran conocidos por la policía y el público, y en la medida en que la propia señora Norris estaba dispuesta a admitirlos, fueron brevemente estos. El jueves 17 de abril, los habitantes de Shearcroft Mansions, Maida Vale, fueron sobresaltados a las 11 de la noche por fuertes gritos que procedían de uno de los pisos. Muy pronto, la puerta del número 22 fue violentamente abierta, y la señora Norris, que ocupaba el piso con su esposo, salió al rellano, gritando por ayuda. Para los vecinos, que respondieron inmediatamente a su llamado, parecía una demente. Sus ojos salían de sus órbitas, su rostro estaba lívido y con dedos temblorosos señalaba hacia sus propios apartamentos, mientras en respuesta a cada pregunta, su boca temblorosa murmuraba repetidamente «¡Allí, dentro, en la sala!». Por fin, el señor Daniel, del número 23, menos nervioso y excitable que los demás vecinos, decidió averiguar qué era lo que había trastornado tanto los nervios de la señora Norris. Una mirada a la sala, donde la luz eléctrica estaba completamente encendida, le contó toda la espeluznante historia. El cuerpo del señor Norris yacía en el suelo asesinado. No cabía duda de que estaba muerto, el cuerpo rígido, el rostro lívido, mientras que los ojos miraban al techo con una expresión de terror infinito. En su mano, el desafortunado hombre sostenía, fuertemente apretada, la navaja con la que evidentemente había terminado con su vida. Siguiendo el ejemplo del señor Daniel, algunos vecinos se amontonaron en el pequeño piso. Un joven del número 20, que tenía una bicicleta, repentinamente pensó que quizás se necesitaría un médico o la policía. Así que se fue, dejando unos pocos escogidos mirando atónitos y sin poder hacer nada ante el cuerpo rígido, y ofreciendo consuelo bien intencionado, pero totalmente ineficaz, a la joven viuda medio loca. Por supuesto, ya muy tarde en la noche llegó finalmente el inspector detective de la estación, acompañado por 2 policías y el médico forense, en respuesta al llamado del ciclista. Después de eso, la multitud de vecinos curiosos tuvo que retirarse a sus respectivos pisos. Desde el principio, el público en general se negó a creer en la teoría del suicidio. Los periódicos de la mañana siguiente lanzaron vagas insinuaciones sobre posibles desarrollos sensacionales. La investigación del forense celebrada el lunes solo confirmó lo que todos ya sospechaban. El señor Norris había sido asesinado. El médico declaró que la herida en su garganta no había sido causada por la afilada navaja encontrada en la mano del muerto. Había sido infligida por un instrumento mucho más romo.
Ahora bien, no se encontró ningún cuchillo en la escena del crimen, pero el inspector detective notó unas gotas de sangre en el fregadero de cerámica de la cocina, lo que indicaba que el asesino se había lavado las manos y el instrumento allí. Probablemente después de eso encontró la navaja en el vestidor y la colocó en la mano de su víctima para sugerir el suicidio. Pero fue el examen de la señora Norris lo que aportó el elemento verdaderamente sensacional a la tragedia. Ella repitió ante el forense lo que ya había dicho a la policía, que la noche fatal había salido a cenar con una amiga en las cercanías de Swiss Cottage. Regresó a casa a las 11 de la noche y entrando directamente en la sala y encendiendo la luz eléctrica, vio a su esposo tendido en el suelo, muerto. Horrorizada hasta el extremo, gritó pidiendo ayuda. Ella también había creído al principio en la teoría de que el señor Norris, por alguna razón inexplicable, se había suicidado. Ciertamente no tenía enemigos, según ella sabía, y decía no poder arrojar luz alguna sobre el misterioso asunto. Sin embargo, parece que su actitud, cuando fue interrogada originalmente por la policía, fue tan extraña, su confusión y excitación tan evidentes, que Mason, el detective encargado del caso, se dispuso a verificar inmediatamente sus declaraciones. Vio a la amiga con la que la señora Norris había cenado la noche de la muerte de su esposo, pero también comprobó que ella salió de la casa de esa amiga a las 9:30. Presionada por el forense, ahora parecía absolutamente incapaz de dar cuenta de cómo pasó el tiempo entre las 9:30 y las 11 de la noche. Dijo que había caminado por las calles, pero como la noche del 17 había sido lluviosa, esta afirmación era, por decirlo menos, peculiar. Desafortunadamente para ella, nadie en los Mansions la había oído entrar. Las puertas exteriores no se cerraban hasta las 11:30, por lo que cualquiera podía entrar o salir sin ser visto. Los propietarios de los otros departamentos en el mismo edificio no pudieron aportar mucha ayuda a la policía en el asunto. Sin embargo, una declaración en relación con los Norris fue totalmente unánime entre todos los testigos. Las peleas entre marido y mujer equivalían a un verdadero escándalo. Según el señor Daniel del número 23, casi no pasaba un día en la casa de los Norris sin una disputa doméstica. Se suponía generalmente que la extravagancia y el amor por la ropa de la joven esposa, junto con el temperamento incontrolable del marido, eran las causas de esta desunión. La misma noche de la muerte del señor Norris, el señor y la señora Waite, en el departamento justo debajo del suyo, escucharon a las 10:30 de la noche el sonido de una pelea arriba. Tan fuerte fue que la señora Waite sugirió que su esposo subiera a intervenir, ya que estaba segura de que el señor Norris estaba matando a su esposa. No creo que nadie pueda culpar a la policía por el curso que adoptaron en este asunto tan misterioso. Arrestaron a la señora Norris bajo la acusación de haber asesinado a su marido. Presentada ante el magistrado, ella se declaró no culpable y reservó su defensa. Durante todo el tiempo repitió su historia con una obstinación admirable. Había cenado con una amiga y desde las 9:30 hasta las 11 había caminado sola por las calles. Su actitud sobre ese tema era extremadamente confusa. Estaba claro para todos que había algo que quería ocultar, pero la mentira era contra ella, por supuesto, y de no ser porque el magistrado era un hombre particularmente humano y bondadoso que se compadeció de su solitaria situación y la dejó en libertad bajo fianza para que pudiera obtener asesoría legal inmediatamente, no hay duda de que habría sido enviada a juicio de inmediato. Parte 2. Fue en ese momento cuando los parientes de la señora Norris acudieron a nuestro querido abogado, con la intención de que se hiciera cargo de su defensa. El caso le había interesado desde el principio, y estaba más que dispuesto a brindar a la desafortunada mujer el beneficio de su gran habilidad. La vimos en Holloway. Ella estaba visiblemente aliviada de contar con asesoría legal, y parecía inclinada a ser menos reservada que hasta entonces. «Puede que haya actuado muy imprudentemente, señor Mulligan», dijo, «pero no tenía a nadie que me aconsejara, y realmente he estado medio loca con esta horrible acusación sobre mí». Creo que fue muy tonta en guardar en secreto cómo pasó su tiempo entre las 9:30 y las 11 en esa noche fatídica. Una coartada en un caso como el suyo es imprescindible. Espero que haya decidido ser absolutamente franca conmigo. Me temo que, cuando escuche lo sencilla que es la explicación, me considerará más que tonta.
No importa lo que yo piense en este momento, comentó el abogado con sequedad. Después de dejar a mi amiga a las 9:30, comenzó hablando, pensé con una extraña nerviosidad. Fui a ver a otra amiga en Hamilton Terrace, con quien me quedé hasta pasadas las 11. Como usted dice, es extremadamente simple, dijo el abogado, que había notado su manera curiosa y forzada, y la miraba a través de sus párpados gruesos y carnosos. La coartada es perfecta. Por supuesto, su amiga corroborará esta declaración. Ella dudó visiblemente. Luego añadió: Tomé un taxi para volver a casa. Sin duda, el conductor podrá ser encontrado. Sin duda, pero era una noche oscura, y el conductor puede que no pueda identificarla con precisión. Sin embargo, es una prueba adicional, siendo la de su amiga, claro está, la más valiosa. ¿Me dará su nombre y dirección para que pueda comunicarme con ella de inmediato? De nuevo, la señora Norris vaciló visiblemente un momento antes de responder. Lady Ralph Morshampton, 196, Hamilton Terrace. Su actitud me desconcertó y pude ver que el abogado estaba tan perplejo como molesto. Sin embargo, dejó ese punto por el momento y preguntó a la señora Norris sobre el probable motivo del asesinato. La policía me dice que evidentemente las habitaciones fueron registradas minuciosamente, posiblemente en busca de dinero u objetos de valor. ¿Sabe usted de algo que pudiera haber tentado a un asesino? Nada, respondió con firmeza. Vivíamos en circunstancias muy modestas. Nunca guardábamos dinero en la casa, salvo unas pocas libras, y no teníamos objetos de valor alguno. ¿Y no puede explicar esa búsqueda frenética que evidentemente se hizo por las habitaciones? Sabe que el bolso de tocador estaba dado vuelta, los cajones vaciados, incluso los libros en la biblioteca fueron removidos. No lo entiendo, replicó con ese extraño y nervioso aire de terquedad que resultaba tan inexplicable y que ya había perjudicado mucho su caso. No puedo explicarlo de ninguna manera. Con evidente impaciencia, el abogado se levantó para marcharse. Pude ver que estaba a punto de abandonar el caso, pues estaba claro, por supuesto, que la señora Norris no era completamente franca ni siquiera con él. Pero el caso lo había atrapado, y ese enigma adicional solo aumentó su interés. Parecía estar literalmente lleno de misterios. Contuvo su ira momentáneamente y se despidió de su clienta, prometiendo volver a verla temprano a la mañana siguiente. «¿Por qué me miente esa mujer?», dijo salvajemente en cuanto estuvimos afuera. «Juro que sabe o sospecha el motivo de ese asesinato. ¿Será ella culpable después de todo o está protegiendo a una amiga? ¿Y qué tiene que ver Lady Ralph Morshampton con todo esto?». Yo, por supuesto, no podía responder a esas preguntas tan complicadas, y regresamos a Finbury Square en silencio. Al llegar, descubrimos que durante nuestra ausencia, el muchacho había dejado pasar a una visitante al despacho privado del señor Mulligan. «Una dama, señor», explicó. «No quiso dar su nombre ni esperar aquí, así que tuve que mostrarle el camino». Seguí a mi jefe hasta su oficina privada, donde la visitante esperaba. Era una dama elegantemente vestida, que se levantó con una gracia lánguida para saludar al abogado al entrar. «¿Señor Mulligan?», preguntó. «Ese es mi nombre», respondió mi jefe mientras acercaba un sillón cómodo para ella y se sentaba en su escritorio, observando a su elegante visitante con más que interés profesional. Parecía un poco indecisa sobre qué decir a continuación, y me miró con cierta duda. «Mi secretario de confianza», explicó el abogado. «Tan fiable como yo mismo, pero si quiere puede salir». «Oh, no, para nada. Ya que tiene su confianza, no tengo nada más que decir. No di mi nombre al muchacho de la oficina, señor Mulligan, porque preferiría, en la medida de lo posible, que mi entrevista con usted permaneciera confidencial. Soy Lady Ralph Morshampton. Sin duda conoce a mi esposo de nombre, y vine a verlo por un asunto relacionado con el asesinato de un tal señor Norris en Shaycroft Mansions». «Ah, sí», comentó el abogado. «Sí», continuó ella con más compostura. «Sé bastante sobre esta señora Norris, a quien acusan de asesinar a su marido. De hecho, creo que puedo explicarle por qué cometió ese cruel y vil crimen». «Ah, sí», repitió mi empleador impasible. «Verá», prosiguió ella, «la señora Norris estuvo en mi casa apenas 1 hora antes de cometer ese terrible crimen. Estaba intentando chantajearme, señor Mulligan, y al ver que su pobre esposo no estaba dispuesto a participar en esa ignominiosa política, ella lo convirtió en su víctima».
No lo entiendo bien. Debo intentar explicarlo claramente. Antes de casarme, señor Mulligan, fui actriz y justo antes de comprometerme con Lord Ralph Morshampton, corrió un escándalo vil entre mis colegas envidiosos que vinculaban mi nombre con el de Adam Norris, un joven autor dramático prometedor. Por suerte, ese escándalo nunca llegó ni a oídos del marqués de Camberry, mi suegro, ni de la alta sociedad a la que iba a pertenecer. Yo era hija de un caballero y siempre había actuado solo en obras de Shakespeare. La sociedad, tras mi matrimonio, me toleró desde el principio y ahora, tras mucho esfuerzo, me ha aceptado completamente. Tengo una posición en sus círculos que muchos envidian. Mientras tanto, Adam Norris también se casó. Por alguna inexplicable negligencia suya, que es casi un pecado, su esposa descubrió ese antiguo y enterrado escándalo sobre nosotros. Él había sido lo bastante tonto para conservar mis cartas. Creo que eran bastante comprometedoras. Yo ni siquiera las recordaba, pero la señora Norris, al verlas por casualidad, pensó en hacer un poco de negocio ilícito con ellas. Le encantaban las joyas y la vida alegre, pasiones que la modesta posición de su marido no le permitía satisfacer. Me escribió un día ofreciéndome venderme mis cartas por un par de miles de libras y algunas presentaciones en buena sociedad. Ahora, señor Mulligan, soy esposa de un hombre muy rico, con mucho dinero a mi disposición para satisfacer cualquier capricho pasajero. En este caso, mi capricho era pagar para recuperar esas cartas antes de que mi esposo o mis amigos supieran lo que contenían. Le escribí a la señora Norris para que viniera a verme el jueves 17 por la noche. Llegó alrededor de las 10 y tuvimos una breve entrevista en la que acordamos que yo le daría 4.000 libras y ninguna presentación a cambio de las cartas. Debo decirle que entonces me informó que no tenía las cartas. Su marido todavía las tenía, pero creía que no tendría dificultad para conseguirlas. No podría decirle exactamente a qué hora se fue, concluyó Lady Ralph Morshampton con frialdad, pero supongo que se fue directo a casa y que tuvo problemas para convencer a su esposo de entregar esas cartas. ¿Qué opina usted, señor Mulligan? Solo me preguntaba, Lady Morshampton, si usted está realmente convencida de que la señora Norris asesinó a su esposo. Realmente no he pensado en eso. Solo vine hoy porque pensé que probablemente ella le habría dado su versión de nuestra entrevista y podría ocurrírsele citarme como testigo en su defensa. Usted verá por sí mismo que eso no ayudaría a su cliente, sino que le proporcionaría a la fiscalía un arma adicional muy fuerte, un motivo. Olvida, Lady Morshampton, replicó el abogado, sorprendido a pesar de sí mismo por la extraordinaria muestra de frialdad y egoísmo, que citarla como testigo también aportaría un motivo adicional para la defensa de mi clienta. No entiendo. La cuestión del tiempo. Oh, eso es muy impreciso, respondió ella con tranquilidad. No quería que los criados supieran de la visita de la señora Norris, por eso fijé la hora a las 10, cuando todos estaban cenando. Yo la esperaba y le abrí la puerta personalmente. La dejé salir cuando terminamos. No podría decirle a qué hora fue, y estoy segura de que ninguno de los criados sabía siquiera que había estado en la casa. ¿Pero su esposo? Lord Ralph estaba en el salón de fumadores cuando llamó la señora Norris. Lo oí salir unos 15 minutos después y seguro que no volvió hasta que ella se fue. Por lo tanto, si la cito como testigo, lo hace bajo el riesgo y peligro de la señora Norris, dijo Lady Ralph Morshampton levantándose, más fría que un pepino. Le aseguro que no podría jurar a qué hora se fue, y sé que tomó un taxi más abajo en la calle. Vivo en Hamilton Terrace, así que no eran más que 5 minutos en coche, como mucho. Creo, añadió mientras se dirigía con gracia a la puerta, que he logrado convencerle de que sería más prudente dejar mi nombre fuera de este caso. ¿No es así? Tal vez, después de todo, la señora Norris fue sensata y no mencionó su visita conmigo, en cuyo caso no hay daño hecho, ya que sé que puedo contar con su discreción. Por cierto, aún no tengo esas cartas. ¿Le dirá usted a la señora Norris que el trato sigue vigente? Muchas gracias. Buenos días, señor Mulligan. Primavera muy lluviosa, ¿verdad? Esperemos que tenga buen tiempo para las vacaciones de Pascua. No se molesta en acompañarme. No tengo coche, claro, pero tomaré un taxi afuera. Cuando se fue, el abogado se volvió hacia mí con un gruñido profundo.
«Por el amor de Dios, Muggins», dijo, «abramos un poco las ventanas. Incluso el aire sucio de Londres es preferible a la atmósfera moral que esta elegante dama ha dejado tras de sí». Parte 3. Vimos a la señora Norris en prisión esa misma tarde. La entrevista fue algo tormentosa, ya que el abogado Milagro estaba furioso con ella. Nada le enfurece tanto como la falta de absoluta confianza por parte de un cliente, y estoy seguro de que en esta ocasión habría abandonado todo el caso y dejado a la señora Norris literalmente a su suerte, si no fuera porque los misterios cada vez mayores relacionados con el asunto habían despertado toda su pasión por lo interesante en la historia del crimen. No había duda de que la narración de Lady Ralph Marshhampton había añadido un nuevo misterio a este caso ya desconcertante. La señora Norris, interrogada severamente por el abogado, lo corroboró en cada detalle. La razón por la que había guardado silencio tan obstinadamente sobre el asunto era porque estaba convencida de que su intento de chantaje y su declarado interés en obtener ciertas cartas pertenecientes a su marido proporcionarían a la fiscalía un arma terrible adicional contra ella. Además, sentía instintivamente, y allí su instinto no la engañaba, que Lady Ralph Marshhampton sería una enemiga amarga a la que sería poco prudente involucrar en el caso más de lo absolutamente necesario. «No me atreví a contárselo a nadie, señor Mulligan», suplicó con pena. «No sea duro conmigo. Estaba convencida de que algo aparecería para demostrar que yo no cometí ese horrible crimen. Ahora no creo que la justicia pueda ahorrar tanto». «Desde luego, ha hecho todo lo posible por perjudicar su propio caso», gruñó el abogado Milagro, algo suavizado. «Pero ahora, dígame, ¿a qué hora dejó a Lady Ralph Marshhampton?» «Fue justo después de las 11. Tomé un taxi y le dije al conductor que me dejara en la esquina de Elgin Avenue. Shercroft Mansions están solo unos metros más adelante». «¿Y las cartas?» «No las tengo, señor Mulligan. Justo antes de la autopsia y antes de que me acusaran, las busqué en su lugar habitual, pero ya no estaban». «¿Dónde era ese lugar habitual?» «Entre unos libros en la estantería. No creo que a mi marido le diera mucha importancia. De todos modos, sabía que podría acceder a ellas en cualquier momento». «La policía no encontró esas cartas, lo sé», me dijo el abogado más tarde ese día. «Está claro entonces que el asesino logró apoderarse de ellas y más claro aún que el crimen se cometió para obtenerlas. Ahora, si la señora Norris dice la verdad, estuvo con Lady Marshhampton hasta pasadas las 11, cuando se fue directo a su casa». «Quizás, después de todo», sugerí, «el señor Norris se suicidó y su esposa al llegar a casa simplemente buscó las cartas y al no encontrarlas en su lugar habitual, revolvió la habitación antes de dar la alarma». Para mi sorpresa, el abogado no recibió mi sugerencia con el desprecio que seguro merecía y que generalmente dirige a mis intentos en ese sentido. Me quedó claro que mi estimado empleador estaba completamente perdido por el momento. «Vas a averiguarlo por mí, Muggins, si la señora Norris dijo la verdad o no. Te doy 2 días para hacerlo, y no se te ocurra mencionarme el tema durante ese tiempo. Sabes cómo ponerte manos a la obra, ¿verdad?» «Creo que sí, señor. En cualquier caso, mañana tendré un anuncio listo para todos los diarios y avisos policiales por toda la ciudad, buscando al taxista que llevó a una dama desde Hamilton Terrace hasta la esquina de Elgin Avenue el jueves 17 de abril, alrededor de las 11 p.m. «Muy bien, Muggins, no eres tan tonto como pareces. Adelante entonces, y pase lo que pase, no me hables durante 2 días». A la mañana siguiente, mi anuncio apareció en todos los periódicos y mis avisos por toda la ciudad. 24 horas después supe el nombre, dirección y número del taxista que condujo a una dama a la hora, día y destino que había mencionado. Desafortunadamente no había visto la cara de la señora y ciertamente no podría reconocerla. Mientras tanto, la vida en la oficina era cualquier cosa menos agradable. El abogado estaba de muy mal humor, de esos que no son buenos para hablar con él. Ya estaba seguro de que tenía alguna idea fija en la cabeza sobre ese asesinato. Conocía esos síntomas muy bien. Como un enorme sabueso desaliñado oliendo sangre, se sentaba durante horas encorvado en su sillón, fumando su pipa alemana de caña larga, mientras incluso sus adoradas novelas francesas quedaban de lado. De vez en cuando veía ese destello extraño y cruel en sus ojos azules y perezosos.
Entonces sabía que el rastreador de sangre estaba tras la pista, que tenía una pista y que su mente ya había resuelto el problema que llevaría al asesinato del señor Norris irremediablemente ante la justicia. Le conté los resultados de mis investigaciones cuando los 2 días terminaron. Eran las 10 de la mañana y acabábamos de llegar a la oficina. «Siéntate, Muggins», dijo. «Espero un visitante». Pude ver que estaba muy excitado. Él mismo fue a la puerta cuando de pronto se escucharon pasos pesados en el pasillo. El visitante del abogado era un hombre grande y corpulento, envuelto de pies a cabeza en un enorme abrigo. La puerta «taxista» parecía escrita en todo su rostro rubicundo. Tenía un ejemplar del Daily Mail en la mano, al que señalaba algo ansioso mientras entraba en la habitación. «Usted es el caballero, ¿no es cierto, señor?», preguntó al cabo de un momento. «¿Que puso este anuncio en el mail?». «Sí, yo puse ese anuncio y recibí su carta esta mañana, así que verá que lo estaba esperando». «Ah», comentó el hombre con una sonrisa de satisfacción. «Aquí dice que daría 5 libras de recompensa. Lo que quiere saber es quién llevó un caballero desde Hamilton Terrace hasta algún lugar cerca de Elgin Avenue la noche del 17 de abril, ¿no?» «Exactamente eso». «Pues bien, yo llevé a un ricachón desde lo alto de Carlton Hill hasta la esquina de Elgin Avenue y Maideville alrededor de las 10:15 de esa noche. Estaba lloviendo a cántaros y cuando lo dejé entré a Lord Elgin a tomar algo. Como 3/4 de hora después, el mismo ricachón me volvió a tomar justo cuando estaba girando en Maideville y lo llevé de regreso a Hamilton Terrace». «¿No sabe a qué número?». «No, no lo sé, pero reconocería a ese caballero si lo volviera a ver. Me pareció que había estado bebiendo cuando regresó a casa. Tenía la ropa toda revuelta. Llevaba un pañuelo de seda atado al cuello que se dejó en mi coche». «Supongo que no le importará incluir ese pañuelo junto con la valiosa información que ha tenido la amabilidad de darme», sugirió el abogado, «y por la cual tendré mucho gusto en entregarle el billete prometido de 5 libras». Una sonrisa amplia iluminó el rostro del digno chofer. Sacó de su bolsillo un gran pañuelo de seda de colores que colocó sobre el escritorio. Luego extendió un puño enorme y muy sucio hacia el billete nítido que el abogado Milagro le tendía. «Me alegra mucho, señor, que mi esfuerzo de memoria valga tanto para usted», dijo con tono sentencioso. «No para mí, buen hombre», respondió el abogado con una sonrisa, «sino para una mujer desafortunada a quien su excelente memoria ha salvado de la horca». «Válgame Dios, no será un caso de asesinato, ¿verdad? Eso no me gusta nada». «Recuerde que usted nos dijo a este joven caballero y a mí que reconocería nuevamente a ese ricachón», dijo el abogado con severidad. «Sí, lo haría», respondió el hombre rascándose la cabeza despeinada. «Pero no me gusta haberme metido con la policía y esas cosas». «Tiene que hacer algo a cambio de sus 5 libras, ¿no?». «Bueno, señor, tal vez tenga razón». Estaba inclinado a hablar de más, pero el abogado, habiendo conseguido lo que quería, deseaba librarse de él cuanto antes. Yo acompañé al simpático conductor a la salida. Me moría de ganas por hacerle 100 preguntas a mi jefe. Lo encontré sentado junto a su escritorio, examinando cuidadosamente el pañuelo de seda de colores. «Tiene manchas, Muggins», dijo en voz baja. «Hoy tengo suerte». «Pero no entiendo, señor, ¿de qué trataba el anuncio y quién era ese ricachón que fue de Hamilton Terrace a Elgin Avenue y volvió?» «Vamos, Muggins, eres aún más tonto de lo que pensaba. El ricachón, muchacho, era Lord Ralph Morshampton, el asesino de Adam Norris». «Pero...». «Lo sospeché en cuanto vi a esa mujer tan elegante, tan egoísta, tan mundana, pero temí que sería muy difícil de probar. Sin duda, todo fue planeado entre él y su esposa, y Lady Ralph organizó que la entrevista entre ella y la señora Norris se realizara en el momento más conveniente para que su esposo enfrentara al desafortunado dramaturgo. Esto aseguraba que la esposa estuviera fuera de casa. No creo ni por un momento que el asesinato haya sido premeditado. Probablemente Lord Ralph Morshampton perdió los estribos, y al ver que Adam Norris no cedía, lo derribó de un golpe». «Pero, ¿qué lo llevó a sospechar todo eso, señor?». «Solo esto, Muggins. Cuando el agente miente, yo busco de inmediato el motivo que los llevó a decir esa mentira en particular.
Lady Ralph Morshampton, si recuerdas, me dijo que su esposo era un hombre muy rico y que ella tenía dinero de sobra a su disposición para satisfacer cualquier capricho pasajero. Ahora bien, eso no es cierto. Lord Ralph Morshampton es el hermano menor del actual marqués de Camberley. Su padre, el difunto marqués, dejó a cada uno de sus hijos una pensión anual de 3.000 libras, pagadera de la herencia. Mi investigación sobre la situación financiera de Lord Ralph Morshampton, comparada con la mentira que me había dicho su esposa, me dio el primer indicio, llámalo intuición si quieres, del posible estado del caso, porque claramente Lady Ralph no podía permitirse el lujo de comprar esas cartas por 4.000 libras, por mucho que deseara poseerlas. Su cita con la señora Norris, por lo tanto, fue una farsa, ya fuera para ganar tiempo o para idear otro medio de conseguir las cartas. Después de eso, Muggins, partiendo del supuesto de que el asesinato se cometió por esas cartas, fue bastante fácil reducir el número de personas interesadas en ellas a 3. La señora Norris, que quería venderlas, y Lady Ralph Morshampton, que deseaba destruirlas. Dejando de lado la cuestión de que el asesinato fue realmente demasiado espeluznante y horrible como para que lo hubiera cometido una mujer refinada, pronto quedó demostrado que ambas damas estaban juntas en el 196 de Hamilton Terrace en el momento en que se cometía el asesinato. Recuerda que los vecinos del piso de abajo, del que ocupaba el señor Norris, oyeron ruidos y forcejeos a las 10:30. Entonces surgió ante mí la figura de Lord Ralph, el esposo. Hice averiguaciones entre los sirvientes de Hamilton Terrace y los vecinos, y supe que estaba locamente enamorado de su esposa y siempre dispuesto a ocultar su pasado ante sus familiares y amigos. Él también entonces tendría un motivo mucho más fuerte que cualquiera, ya que implicaba a la mujer que amaba, para enterrar para siempre un escándalo que pudiera dañar su posición en la sociedad. Teniendo el motivo, pronto busqué pruebas. Recordé que la misma Lady Ralph Morshampton había dicho que su esposo salió a la casa a las 10:15. Supuse que iría a Shircroft Mansions a ver a Adam Norris y que, dado que no tendría mucho tiempo, iría en taxi. Puse el anuncio que ya conoces y esta mañana obtuve justo la prueba que necesitaba. Verás, todo se volvió un juego de niños una vez que tuve una pista. «Fue instinto, señor», dije con sincera admiración. «Una intuición maravillosa». Llámalo reflexión, muchacho, y estarás más cerca de la verdad. Verás, en el momento en que esas cartas fueron destruidas, el nombre de los Morshampton, por así decirlo, desapareció del caso. Mi señora tenía razón al concluir que yo nunca le habría citado el nombre de la señora Norris. Estaba completamente dispuesta a ver a esa pobre mujer ir a la horca y a jurar cualquier cosa que lograra ese fin. Por eso me inclino a pensar que fue ella quien planeó todo, mientras que su esposo apenas estaba dispuesto. Ahora, Muggins, ve y lleva esta bufanda a Scotland Yard. La señora Norris comparece mañana ante el magistrado. Pobre mujer, se ha salvado por un pelo, pero qué necia ha sido. La señora Norris fue absuelta por el magistrado. Todos recuerdan sin duda la espantosa conmoción que causó el suicidio de Lord Ralph Morshampton en su casa de Hamilton Terrace. Como siempre hay una ley especial para los de su posición, toda la cuestión de su culpabilidad en el asesinato de Adam Norris fue hábilmente encubierta por la policía y el público nunca llegó a saber el nombre del aristócrata que fue a Shircroft Mansions a las 10:15 de aquella noche fatal. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.